La paz de Dios sea contigo, su gracia, su misericordia. Estamos en los días de preparar la fiesta de Pentecostés, donde el Espíritu de Dios se derramó por primera vez sobre la iglesia, pero también donde se entregó el primer regalo a la humanidad, que es la palabra de Dios, la Torá, el Pentateuco, los libros de Moisés, la ley. Entonces, queremos hacer unas enseñanzas basadas en la Biblia que nos puede llevar a un tiempo de comunión con el Espíritu Santo y conocerlo. Si yo lo puedo decir así, el regalo de Dios a los israelitas en el desierto fue la Torá o la ley, y el regalo de Dios a la iglesia, la promesa de Dios a la iglesia en el aposento alto es que es el Espíritu Santo. Y las dos primeras enseñanzas que podemos aprender es que en el monte Sinaí, en el monte, en un lugar alto, se le dio ¿qué? Se le dio la ley. En un lugar, en el aposento alto, se le dio a la iglesia, a los que estaban reunidos para recibir al Espíritu Santo, los 120. Entonces, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo y la visitación del Espíritu Santo y la promesa o el Espíritu de la promesa del Padre. Entonces, eso también directamente nos da una enseñanza clara de que tenemos que subir a las alturas. ¿Qué son las alturas? Las alturas es donde está Cristo. Tenemos que poner nuestra mirada en Cristo, donde está Él. Esa es la roca a la cual nosotros debemos estar para poder acceder al Espíritu. ¿Por qué las alturas? Las alturas es donde Dios habita, ¿qué? Las alturas, ¿ok? Y la santidad. Entonces las alturas es lugar de santidad, es lugar de comunión, es lugar de oración, es lugar de búsqueda, es lugar de consagración y es lugar donde ya no te quedas abajo en la carne, sino que subes al Espíritu y es lugar también de santificación. Entonces Dios tiene un patrón establecido para derramar su Santo Espíritu. Pero hoy queremos empezar con el Espíritu Santo y la creación. El Espíritu Santo es el agente divino que nosotros podemos ver participando claramente desde el principio de la creación. Y esto es sumamente importante que nosotros podamos entenderlo, porque si Él participó en el principio de la creación, entonces toda cosa nueva en mi vida, yo puedo incluir al Espíritu Santo para que participe. Voy a compartirles aquí en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 2 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba vacía, desordenada, y las tinieblas se movían sobre la faz de las aguas, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Si nos damos cuenta, las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas, las tinieblas como una masa densa, inerte, sin vida, oscura, miedosa, se movía sobre qué? Sobre la faz de las aguas. Sabemos lo que significa la oscuridad. La oscuridad es lo que se refiere a algo que no es luz prácticamente y por lo tanto algo que no es bueno para nuestra vida. Pero sobre todo dice, estaba vacía, caótica, desordenada. De hecho, la palabra que se usa ahí es bohu, tohu bohu, que es una expresión en francés que usan que se llama tohu bohu. Entonces, y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre ¿qué? Sobre la faz de las aguas. En el caos, en el vacío, en el tiempo de desolación, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La palabra que se usa para espíritu es la palabra ruach, que nosotros debemos repetir en varias partes de la Biblia. La palabra ruach es un léxico en el hebreo que tanto puede significar viento, tanto significa aliento o tanto puede significar espíritu. Así como él dice en el libro de Hebreos, capítulo 1, él hace a sus siervos, sus ministros, fuego y viento, algo así. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que se compara un espíritu con el viento, o sea, lo que es una proyección natural a nuestra mente, lo que nosotros podemos comprender a esto, y la palabra viene de la misma raíz, que es ruach, espíritu.
De hecho, ahí podemos ver la plena participación del Espíritu de Dios en ¿qué? En la creación. Pero cuando todo estaba destruido, cuando todo estaba caótico, cuando todo estaba desordenado, el primer agente en moverse sobre las tinieblas para ponerlo en orden, para crear el espacio bueno, perfecto para manifestarse, lo que es la luz, es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Y hoy, si tú te encuentras en este estado de Génesis 1:1, donde estás en ese estado de vacío, de caos, es tiempo de que pases de que te abres a que el Espíritu de Dios se mueve sobre tu vida, de que el Espíritu de Dios empieza a mover sobre tu vida para remover el caos, para poner orden en el caos. Entonces, el Espíritu de Dios participa plenamente y activamente en la creación. Hay versículos bíblicos que nos llaman la atención. Por ejemplo, Job 33 o el Salmo 34, versículo 6, dice que por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y la tierra, y por el aliento de su boca, de Ruach of his mouth, o sea, el aliento de su boca, el espíritu de su boca, el espíritu de su boca, fueron hechos que los cielos y la tierra. Entonces, los ejércitos, ahí estaba hablando, cuando habla del ejército del cielo, es una expresión que se conoce, semítica, que se conoce como no solamente al cuerpo estelar de los cielos, pero también a los ángeles también. Entonces el Espíritu Santo participó plenamente a la creación de los ángeles. Yo no sé por qué la gente invoca ángeles mientras tienen al Espíritu Santo, quien creó que a los ángeles. Vamos a ver lo que dice Job en Job capítulo 33. Job capítulo 33. Amén. Están conmigo. El Espíritu Santo participa plenamente en la creación. En Job capítulo 33 dice que el Espíritu del Señor me hizo, el soplo del Omnipotente me hizo, ¿ok? En Job capítulo 33, versículo 4, dice, el soplo del Omnipotente me hizo. The Spirit of God admit me. El Espíritu de Dios me hizo. La Ruach de Dios me hizo. Y el soplo del Omnipotente me dio vida. Ahí estamos viendo with espíritu, estamos viendo la palabra espíritu, que puede significar viento, ¿ok? También lo usan para la misma palabra un vidente. Pero aquí estamos hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, la Ruach Elohim. Entonces el Espíritu Santo participa plenamente en la creación. Y cada vez que Dios quiere hacer algo nuevo, un soplo nuevo, algo nuevo de bendición en tu vida, el Espíritu de Dios quiere participar. Algo nuevo, poner orden en el caos, quiere participar. Galatas capítulo 3, los versículos 4 nos dicen algo importante. Habiendo empezado por el Espíritu, aleluya, habiendo empezado por el Espíritu. ¿Sabe por qué saco esa parte en Galatas? Porque está hablando de otras cosas, pero les pone eso. Empezaron por el Espíritu. ¿Por qué nosotros? Si tú te encuentras un momento de que todo está destruido, o todo está parado, o todo está bloqueado, y quieres reempezar tu vida, empieza por el Espíritu. Porque la misma nueva creación de Dios empieza, ¿por qué? ¿Por quién? Por el Espíritu. El Espíritu de Dios. Cristo empezó su ministerio, ¿por qué? Por el Espíritu de Dios. La encarnación de Cristo en el vientre de María se hizo ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Los inicios buenos, divinos, perfectos, se hacen ¿qué? Con el Espíritu Santo. Dios inició la creación con el Espíritu Santo, la nueva creación lo inició con el Espíritu Santo, la iglesia lo inició con el Espíritu Santo, el ministerio de Cristo lo inició con el Espíritu Santo, y también todo lo que tú quieres hacer, sigue ese patrón, inícialo con el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son llamados que hijos de Dios. Dios te podrá bendecir, espero que disfrutes, espera el próximo episodio donde vamos a hablar sobre la personalidad del Espíritu de Dios. Amén. La personalidad del Espíritu de Dios.